Primeras son las que se levantan con energía por la mañana y las segundas son el resto, las que tardan bastante en despertar. No sé en qué grupo te identificas tú, yo me identifico claramente en el segundo. Tanto es así que el otro día yo tengo una cafetera de estas expreso para hacer un café, cogí el bote y en vez de sacar el café lo puse directamente en el microondas. En vez de poner la leche puse el bote y después tuve que quitarlo rápido, ¿no? ¿Por qué os cuento esto? Porque a mí hay un momento muy especial en mis hábitos durante toda la semana, que es hacer un café y después necesito ese tiempo de poder despertar, de poder estar tranquilo, como poco a poco, ir viendo. Y lo que hago es un café, voy al televisor y enciendo las noticias y estoy aproximadamente media hora viendo las noticias de toda la mañana para ver cómo va el mundo, cómo van las cosas. Y ese es mi tiempo y eso me ayuda bastante. Ahora, esta semana realmente no sé si me ayudó porque encendí el lunes por la mañana la televisión y lo primero que vi en las noticias, como estuvimos en el retiro el fin de semana, vi todo lo que pasó en Israel, cómo va todo este conflicto, ¿no? Y esta masacre que hubo y no me ayudó mucho a afrontar el día. Después el martes, no me acuerdo qué pasó, pero el miércoles también, cuando volví a encender la tele, lo que vi en las noticias otra vez es el incendio que sabéis que hubo en Vigo, donde murieron 4 personas, 3 de ellas menores, y fue con lo que arrancó el informativo por la mañana. Y ya volví otra vez a ver eso. Y bueno, la semana fue así. Realmente hubo 2 cosas que provocaron en mí, no sé, reflexionando un poco sobre esto. Lo primero fue agradecimiento. Agradecimiento, porque como vimos esta mañana, realmente puedo tener esperanza. Puedo tener esperanza porque el mal no va a durar para siempre, el mal va a tener un final. Y Dios hizo posible que nosotros realmente podamos tener una esperanza viva. Y puedo tener seguridad en mi salvación y puedo darle gracias a Dios por poder tener esa seguridad. Ahora, eso fue la primera parte, pero la segunda, en lo que pensé, es que realmente me relaciono con muchas personas en mi vida diaria que no viven con esa esperanza. Y eso produjo carga en mí. Porque hay personas a nuestro alrededor con las que vivimos que no viven con esperanza, ni conocen al Jesús en el que nosotros creemos y al que conocemos. Y es eso, me sentí privilegiado, pero a la vez me sentí también cargado por esta situación. Y me hice la pregunta, ¿hasta qué punto estoy transmitiendo ese mensaje de esperanza a las personas con las que me relaciono? Una de las cosas que veo en la primera iglesia, y esto hablaba con Jaime el fin de semana pasado, es que la primera iglesia vivía esto de forma muy natural. En su día a día hablaban de Jesús, vivían el Evangelio. Un riesgo que vemos en la lucha que tenemos en las iglesias hoy en día es que a veces percibimos el evangelismo como algo que es un área de la iglesia. Parecemos una empresa que tiene diferentes departamentos y a veces decimos, bueno, hay gente que se dedica a evangelizar, hay gente que se dedica a hablar de Jesús con aquellas personas que vemos por la calle, que vemos en las diferentes áreas de la vida. Por eso montamos la mesa del Calvario para ir allí. Pero este no es el enfoque y esto es lo que nos transmito esta mañana. La primera iglesia, esta carta de Romanos, habla del evangelismo como un estilo de vida, el evangelismo como algo cotidiano, poder hablar de Jesús con las personas con las que nosotros tenemos influencia día a día. Estos versículos nos hablan, los que vamos a ver hoy, que son los que transmitió Abel varias veces esta mañana, de esta esperanza, la seguridad que podemos tener en nuestra salvación, el evangelio que vivimos, pero también habla del énfasis de compartirlo, de no avergonzarse de él, de no vivirlo solo para nosotros mismos, sino compartirlo con los demás. Y para eso vamos a ver algunos desafíos para hacerlo efectivo, para que el evangelismo no sea algo que sea un área de la Iglesia, sino algo que vivamos como creyentes, como la Iglesia, transmitiendo a las personas que conocemos día a día esto. Y el primer desafío, podemos pasar la diapositiva, es, como dice el apóstol Pablo, afrontar la vergüenza. Él dice, no me avergüenzo del Evangelio. Y estudiando este texto esta semana, me daba cuenta de una paradoja, y es que el Evangelio es una palabra que significa buena noticia, buenas noticias. Nosotros, la Iglesia, tenemos buenas noticias para la sociedad. ¿Cómo es posible que eso produzca vergüenza? Esta buena noticia es una noticia tan buena que no encontré una noticia mejor para la vida de una persona. Empecé a ver noticias buenas. ¿Qué noticia buena le puedo dar a una persona? Pero es que el Evangelio es la noticia más increíble que le podamos transmitir a una persona. Es una noticia que nosotros vivimos como Iglesia, la noticia de un Dios
creador, que ha decidido crearnos para tener una relación personal con nosotros. Dios nos creó por amor y nos creó con un amor incondicional. Dios no nos ama porque hagamos mejor o peor las cosas, no nos ama más porque acertemos y menos porque nos equivocamos. La Biblia nos habla de un creador que ha decidido crearnos. No somos un conjunto de células, como defienden otras corrientes, que se juntaron al azar. No, hay un Dios que ha decidido crearnos. Y ese Dios sabía que nos íbamos a equivocar. Sabía que íbamos a esparcir el mal, que íbamos a alimentarlo. Y aún así, sabiendo eso, decidió Él pagar el precio tan alto que requirió nuestra desobediencia. Dios murió por cada uno de nosotros. Esto lo vivimos. ¿Qué mensaje podemos dar o podemos dar como una alternativa a esto? ¿Quién moriría por un enemigo? ¿Quién moriría por alguien que le falló por amor? Dios murió por nosotros y murió en esa cruz. Jesús murió para poder salvarnos, esto dice el Evangelio, y 3 días después el mismo Dios resucitó a Jesús y nos ha reconciliado con Él. Y hoy podemos tener una relación con Él donde podemos expresarle nuestras cargas, podemos expresar a Dios nuestra angustia, aquellas preocupaciones que tenemos, podemos fallar porque sabemos que Él ha pagado ese precio por nosotros y podemos disfrutar de libertad. ¿Os parece un mensaje atractivo este? ¿Os parece un mensaje atractivo que llevar a la sociedad? Pues este mensaje, aun siendo tan atractivo, tenemos que ser realistas de que muchas veces nos avergonzamos de él. Y esto es porque aparece algo que es la vergüenza. Muchas veces, cuando vayamos a hablar de Jesús, vamos a saber que hay personas que se van a oponer a nuestro mensaje. Va a haber personas que nos van a ridiculizar, va a haber personas que no nos van a aceptar, que nos van a rechazar, que se van a burlar de nosotros. Esto ya lo dijo Jesús. Dice, cuando vayáis, que sepáis, y ya lo anunció, que vais a tener oposición. ¿Sabéis a alguien en el Nuevo Testamento que le daba vergüenza hablar de Jesús? ¿Sabéis quién era? Hay una persona en específico que Pablo le tiene que decir, no te avergüences de hablar de Jesús, sigue hablando de él. Era una persona que se estaba deslizando un poco y Pablo le tiene que decir, espabila. ¿Sabéis quién era? Timoteo. Timoteo era un hombre de fe y me gusta comentarlo porque a veces pensamos que en la Biblia nos encontramos con héroes, pero al final eran personas con a veces los mismos defectos que podemos llegar a tener nosotros. Y Timoteo era una persona que en un momento determinado dejó de hablar de Jesús y Pablo le tiene que decir, aviva ese don que tienes en ti, de poder hablar de Jesús, de la esperanza que tenemos. El llamado es enfrentar la vergüenza. La vergüenza es una sensación muy incómoda, porque la vergüenza tiene que ver con el miedo a que otras personas nos rechacen. Tiene que ver con el miedo a que otras personas nos ridiculicen, otras personas allí donde estamos pues se burlen de nosotros. No sé los que estáis en el instituto, sobre todo los que acabáis ahora de declarar aquí hace poquito que creéis en Jesús y decís esto fuera, ¿cómo reaccionan las personas, vuestros amigos en el instituto a esto, a esta tan buena noticia que tenéis para ellos? Pues la realidad es que muchas veces os van a despreciar y la realidad es que muchas veces, en cualquier ámbito en el que estemos, nos van a rechazar y van a reírse de nosotros. Pero el llamado es enfrentar esta vergüenza, es a confiar en que tenemos un Dios poderoso que está con nosotros, es cambiar el enfoque y poder transmitir este mensaje, porque este mensaje Dios lo va a utilizar. Tenemos que ver en perspectiva. No quedarnos en esa zona de confort cuando oímos esa vergüenza y nos quedamos sin decir nada. No, tenemos el llamado de poder avanzar, de poder transmitir este mensaje. Voy a contaros una historia de una cosa que me pasó hace un tiempo. Estaba en casa y venían unos amigos míos que son ateos, no son creyentes. Y yo suelo orar antes de comer, pero la verdad es que tuve dudas. Y dije, yo no sé si orar sabiendo que están ellos o no hacerlo, pero lo que había realmente en mí era vergüenza. De alguna forma, no sé por qué, pero me avergonzaba de hacer eso delante de ellos, ¿no? Y me acuerdo que le consulté a Esteban y le pregunté, y él me comentó, bueno, ¿qué honra más a Dios? Si crees que eso va a honrar a Dios, hazlo. Y lo había hecho al final. Bueno, pues estas personas que son ateas, mucho después, un día se acercó a mí el chico, que es realmente mi amigo, y me dijo, Miguel, queremos que vengas un día a casa porque nosotros somos ateos, pero nos da curiosidad saber este Dios en el que crees. Si yo nunca hubiera transmitido nada, probablemente no hubiera generado Dios en ellos esa sensibilidad o esa curiosidad, ¿no? Entonces, lo que quiero decir, y no es que me ponga yo de ejemplo, porque muchas veces lo hago mal, pero cuando abrimos la boca, Dios lo va a usar.
Cuando nosotros transmitimos quién es Jesús, lo incluimos en nuestra vida, hacemos ver a la gente lo importante que es, Dios usa todo eso. Pero para eso tenemos que acallar la vergüenza. La vergüenza va a llegar y nos va a susurrar, quédate quieto, no digas nada. El enemigo está encantado. Pero cuando afrontamos eso, vemos el enfoque mayor, que otra persona conozca a Jesús a través de nosotros, estamos llamados como iglesia a enfrentar esto. Y este es el primer reto que tenemos para poder hablar de Jesús en nuestra vida cotidiana. Ahora, un matiz. No podemos confundir la vergüenza con la timidez. Aquí hay muchas personas tímidas. Yo soy uno de ellos. A veces la timidez es un regalo de Dios, es un rasgo de la personalidad. Las personas tímidas a lo mejor no son tan sociables, no hablan tanto, pero ¿a qué se agradece a veces que una persona no hable tanto? Encontrarte con personas que están más calladas, son más reflexivas, hacen a veces relaciones más profundas, pero no tiene que ver con la vergüenza. Alguien puede ser muy extrovertido, hablar mucho, pero avergonzarse de Jesús y no hablar nada de Jesús. ¿Os dais cuenta? La vergüenza tiene que ver con el no perder ese estatus con las personas con las que estamos compartiendo las cosas y viviendo. Así que sea como seas tímido, seas extrovertido, el llamado es para que impactes allí donde estás, con tus amigos del instituto, si tienes relaciones profundas con uno, con dos, en tu casa, transmite lo que Dios es para ti, lo que Jesús es para ti y lo que crees y estás seguro de que Jesús va a dar a esas personas. En el trabajo, con los familiares, sabemos que nos exponemos, pero vencer la vergüenza es algo a lo que estamos llamados. Así que este es el primer desafío para poder hablar, vencer esa vergüenza. Segundo desafío. Ahora lo contrario. Ahora hablamos de avanzar, de afrontar. Pues ahora el segundo punto, el segundo desafío, si queremos llegar a la gente en nuestra vida cotidiana, va a ser descansar. Va a ser descansar en el poder de Dios. Mira lo que sigue diciendo Pablo. Dice que el Evangelio, dice, no se avergüenza, porque el Evangelio es poder de Dios para salvar a todo aquel que cree. La salvación de las personas no es nuestra responsabilidad. No las vamos a salvar nosotros, no las van a salvar nuestros argumentos. La salvación de las personas es una cuestión de Dios. Es Dios el que salva, es el Jesús el que murió en la cruz. Jesús murió y con ese poder venció la muerte, resucitó y nosotros creemos en que esa resucitación nos va a llegar a nosotros también. Pero ese mismo poder con el que Jesús murió es el mismo poder que llega a las personas hoy. Es Él el que toca los corazones. No sé si os pasó alguna vez que en alguna conversación parece que vais a hablar de Jesús, pero enseguida hay una voz que os dice, esta persona con la que estás hablando tiene más argumentos que tú. No abras la boca porque va a ser despiadado, te va a vencer con sus argumentos. O la persona con la que estás hablando o quieres hablar es mayor que tú. A lo mejor es más maduro y dices, mejor no le cuento nada. O estás en un grupo de personas donde te vas a sentir atacado. Pero realmente, cuando hablamos de Jesús, no vamos en nuestras fuerzas. Cuando hablamos de Jesús, es su poder el que está hablándole a las personas. Y no os podéis ni imaginar la de recursos que tiene Dios para hablar al corazón humano. Si fuera por nuestros argumentos, os aseguro que nadie se convertiría. O el que tiene más labia podría llegar a convencer a alguien. Pero no son nuestras palabras, no es nuestra sabiduría, ni es la labia que tenemos para hablar con la gente. No es nuestra capacidad dialéctica. Es directamente el poder de Dios el que toca la vida de las personas. Y Dios tiene su proceso con las personas. Y Dios habla en muchas situaciones, de diferentes maneras. Y haríamos bien en no cargarnos ni con la culpa, ni con la responsabilidad de estar en todo el proceso en la vida de una persona, porque somos un simple eslabón. Y Dios lo que quiere y el llamado es que hablemos, ser un instrumento en sus manos, pero es Dios quien toca el corazón. A lo mejor esta mañana estás aquí y has escuchado la buena noticia de Dios para ti, que ha muerto Jesús por ti y aún así aún te mantienes lejos. Pero Dios trabajará en tu vida y trabajará hoy. Y hoy cuando te acuestes por la noche en tu intimidad, Dios hablará a tu corazón. Y mañana, cuando vayas a otra ciudad, cuando vayas a otra iglesia, cuando vayas a casa de alguien creyente, Dios te hablará a través de esa persona. Y te hablará con gestos, te hablará con palabras, pero Dios te seducirá. Y Dios te buscará porque te ama. Así que Dios tiene su proceso con las personas. Nosotros somos simplemente un eslabón. Me gusta la escena hace 2000 años, cuando nació Jesús, que Dios se apareció, un ángel se apareció a unos pastores. Yo no sé cuál es la preocupación de un pastor, de ovejas quiero decir, ¿eh? Del otro sí porque lo soy.
Pero la preocupación de un pastor de ovejas yo no sé cuál es, pero estaban haciendo una vigilia, se ve que porque tenían el rebaño y evitar que vengan los lobos, otros animales y les dañen el rebaño. Pero ¿qué harían esos pastores a las 2 de la mañana en un monte? ¿Os lo podéis imaginar? ¿Os ponéis en la piel? Pues ese pastor me imagino que tendrá la preocupación de qué comeré mañana, mi mujer estará a gusto en casa conmigo o qué estará pasando con mis hijos. Ahora, el ángel se acerca a ellos y les dice: os traigo nuevas de gran gozo. Dice: en la ciudad de Belén os ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Esta frase que tanto recordamos, pero no les dice nada más, solo les dice eso. Y a continuación, ¿qué pasa? Al día siguiente, diciendo ellos en su corazón seguramente: ¿qué es eso de que nos ha nacido un Salvador? ¿Qué quiere decir? Y se van allí al pueblo y empiezan a preguntar. Y preguntando llegan a donde está Jesús y cuando llegan a Jesús ven otra revelación y después empiezan a hablar de eso. Pero os dais cuenta cómo no le hace una disertación teológica al ángel, simplemente les deja esa sensibilidad en su corazón. Les dice: hoy os ha nacido un Salvador. Y con eso se va. Y después esos pastores siguen su proceso de búsqueda y Dios no los abandona, Dios está con ellos. Por eso que este segundo desafío es que confiemos en el poder de Dios. Tenemos que confiar en que Dios está con nosotros, es Dios quien toca el corazón, es Dios quien va a producir el fruto de lo que nosotros hablemos. Eso no quiere decir que no nos preparemos, de que hablemos de cualquier cosa. No, Dios nos exige y nos llama a estar preparados para dar razón de nuestra fe, pero dejar que sea el poder de Dios el que actúe y no tanto nuestra forma de hablar. Estamos en la mitad. Desafío número 3. Caminar en humildad. Dice Pablo que el Evangelio es poder de Dios para el que cree y ahora da un matiz y dice: al judío primeramente, pero también al griego. ¿Por qué dice esto Pablo? Bueno, si recordáis hace 2 semanas, Daniel Baluja nos expuso y nos contextualizó muy bien la situación de la Iglesia en Roma. Era una iglesia que tenía una mezcla grande, era una mezcla de una corriente que venía de tradición judía y una mezcla que venía de, pues vamos a decir así, una tradición liberal que no traía este bagaje. Y había un conflicto bastante grande en esta iglesia. Era un conflicto que tenía que ver con cómo se obtenía la salvación, y esto era importante, porque toda esta corriente judía había hecho una mala interpretación y habían durante mucho tiempo habían hecho una mala interpretación de lo cual era el propósito de la ley que Dios dio. Entonces ellos decían que para salvarse y para que Dios los aceptara había que seguir una serie de ritos, había que circuncidarse los hombres, que seguir todas las fiestas. Entonces ellos decían: no, la justicia de Dios es hacer todo esto, cuando realmente lo que dice Dios y lo que dijo Dios es que no, la ley tiene un propósito, pero no es ese, no es el justificarnos delante de Dios porque vosotros no sois mejores. Entonces, aquí Pablo tiene que intervenir y por eso hace este matiz. Y creo que si cuando escribió esta carta y cuando tuvo este conflicto dieran el Premio Nobel de la Paz, creo que se lo darían a él, porque realmente lo hizo muy bien. El problema que había aquí detrás era un problema de orgullo. Era un problema de orgullo porque los judíos creían que ellos eran la nación elegida, una identidad con un propósito específico y salvos. Pero los demás, los griegos y otros paganos, eran enemigos y por lo tanto estaban fuera de la salvación. Ahora, a los griegos les pasaba algo parecido, porque como era una iglesia mucho más fresca y era una iglesia que realmente entendían el mensaje del Evangelio, por eso despreciaban a los judíos. ¿Os dais cuenta que había aquí como 2 bloques, el bloque de los judíos, el bloque de los griegos, y se despreciaban entre sí? Y lo que les dice Pablo es: la salvación no depende ni de que seas judío ni de que seas griego. La salvación depende de la fe en Jesús. Jesús es el que nos da identidad, Jesús es el que os da identidad y Jesús es el verdadero protagonista. Y en vez de ser bloques donde o es uno o es otro, sois los dos, dice el judío primeramente porque es el que tuvo la revelación desde el principio, es un pueblo especial, escogido por Dios durante todo un largo tiempo para poder dar testimonio de él. Pero por otro lado, los griegos exactamente igual. En Cristo no hay ni hombre ni mujer, no hay razas, ni negro ni blanco, no hay géneros, ni hombre ni mujer, porque todos son aceptados. En Cristo, solo a través de la fe. Es la fe la relevante, es la muerte de Jesús por todos lo que hace un solo pueblo, no hay diferentes pueblos, somos una sola iglesia. Por eso haríamos bien también en tener esto en cuenta y ser humildes. A veces vamos entre una iglesia y otra, teniendo cada uno la razón, rechazando otras posturas, cuando a veces es necesario vivir en humildad y decir, vamos a buscar el propósito de que la gente conozca a Dios a través de nosotros.
unas con otras. A veces contra las personas también. Vamos con superioridad moral, parece que somos más santos. Lo decía Jaime el fin de semana pasado, ¿os acordáis? Que decía, somos tan santos que parece que damos miedo a la gente. No, tenemos las mismas luchas que tienen las personas a las que les hablamos de Dios. Las mismas, o peores incluso. Por eso el verse de igual a igual, el saber que en Cristo todos somos aceptados, es una cosa que va a facilitar que conectemos con las personas. Me pregunto si una persona que es hombre pero viene vestido de mujer y entra por ahí, ¿cómo lo recibiríamos? ¿Lo recibiríamos buscando que esa persona encuentre su identidad en Jesús, que ayudarlo a conectar con Jesús? ¿O recibiría otro trato por nuestra parte? ¿O alguien que entre con mucho dinero o con muy poco dinero, oliendo mal? ¿Cómo lo trataríamos? Somos todos uno en Jesús y lo importante es poner la fe en Jesús, sea judío, sea griego y sea como sea. Por eso que la humildad es un rasgo que debemos de trabajar porque es muy importante para poder conectar. Y esto lo vemos en Jesús. Muy bien, cuarto y último punto. Y os voy a pedir que estéis atentos porque este es el último, pero es imprescindible, y es que podamos vivir con fe. La fe es, para nuestra relación con Dios, igual de importante que lo es el oxígeno para nuestra vida física aquí. Y lo voy a volver a repetir. La fe es tan importante para nuestra relación con Dios como lo es el oxígeno para nuestra vida física aquí. La fe estuvo desde el principio, desde el primer hombre. Dios buscó fe, confianza en el ser humano. Dios va a buscar fe en el último ser humano que haya en la tierra y Dios demanda fe y busca confianza durante todo el trayecto, la aventura en la que estamos aquí. Dice Pablo en el versículo 17, dice, porque el Evangelio, la justicia de Dios, se revela por fe y se revela para fe. Dice, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. 3 enfoques para tener en cuenta. El primero es que la fe nos justifica delante de Dios. El fin de semana pasado nos quedamos al final, José, Sonia, Ruth, yo y no me acuerdo si había alguien más, pero nos quedamos hablando con 2 camareras. Y en un momento dado, una de las camareras me dijo, o importante es ser boa persoa. Estamos hablando de la religión. Dice, o importante es ser boa persoa. ¿Os suena alguna vez, no? ¿Os dijeron algo así? Y tiene razón, es verdad. Es importante ser buena persona. Ahora, le dije yo, ¿pero qué pasa cuando no lo somos? ¿Qué pasa cuando no somos buenas personas? ¿Quién paga nuestros platos rotos? ¿Quién es el que paga el daño que hacemos? Cuando generamos deudas, cuando hacemos daños unos a otros, cuando no le reconocemos a Dios realmente lo que Él se merece. ¿Quién paga por todo eso? Porque eso genera una deuda. Porque si no, creeríamos en un Dios que no es justo, y Dios es justo. Y Dios sabe que nosotros no podemos pagar. ¿Alguien puede pagar todo eso, todo el daño que hicimos? No podemos. Por eso Dios en su justicia ha decidido pagar un precio altísimo. Creo que nunca llegaremos a entender el precio tan alto que tuvo que pagar Dios para que nosotros nos podamos librar de esa culpa, para que podamos tener perdón. Dios murió en la cruz para hacer justicia. Justicia consigo mismo, para pagar un precio que era la muerte que nos merecíamos cada uno de nosotros, pero que Dios no nos ha pagado. Por amor Dios ha muerto por nosotros y eso es lo que testificamos aquí. Y esa fe puesta en lo que hizo Jesús es la que realmente nos justifica. Por eso decía al principio que estoy agradecido a Dios, porque si fuera por mí no podría tener seguridad en mi salvación. ¿Cómo voy a pagar yo un precio tan alto? Pero doy gracias porque las veces que fallo puedo ver a Jesús, poner mi fe en Él y decir, Señor, gracias porque me has perdonado, porque has cogido toda mi desobediencia, todas las deudas que tenía y las has tirado al fondo del mar. Vivimos así los que hemos creído en Jesús como nuestro Salvador. Y este es el mensaje que vemos en Romanos y vamos a ver durante toda la carta cómo nuestra justicia no es válida. La justicia de Dios es a través de su muerte, cómo nos justifica y a través de la fe. Hace poco, sabéis que estuvimos de luna de miel Ruth y yo en Tailandia y la mayoría de ellos, os voy a explicar lo que creen con respecto a este tema. Ellos creen que a medida que ellos donen cosas para Buda, eso va a generar puntos positivos. Nos decía el guía que iba con nosotros, cuando yo voy a un sitio y dono dinero para Buda, punto positivo. Cuando yo miento a mi mujer, punto negativo.
Cuando yo doy flores para Buda en el cielo, punto positivo, voy a tener un jardín. Cuando yo no doy flores, es imposible que tengas un jardín en el cielo. ¿Os dais cuenta? Todo es punto positivo, punto negativo. No es lo que nos dice el Evangelio. Dice que no depende de nosotros la salvación, es Dios el que nos justifica y es la fe puesta en Él, la confianza en que Él es Dios, en que Él ha muerto por nosotros, la que realmente nos perdona. Y cuando hacemos esto podemos decir, soy perdonado. Dios me ha perdonado, puedo vivir en libertad, sin culpa. Ahora bien, la fe también es la que nos mueve y por eso pongo ahí un segundo punto que podéis poner, Gerson, y es que la fe es nuestro motor. La fe es la que nos mueve. A hablar de Dios es la que nos mueve a transmitir lo que Él es la que nos mueve en confianza a vivir de forma que le agrade a Él. ¿Qué tal está nuestra fe? ¿Somos personas de fe? ¿Tenemos una fe fuerte o no? Pues la fe es algo súper frágil. Es algo que se ve condicionado y se ve atacado día a día porque el enemigo está encantado de que dudemos. Y si tienes dudas, es normal. Significa que te estás acercando a Dios. Las dudas son algo normal en nuestra vida. Pero hay que tener cuidado, tenemos que estar pendientes de nuestra fe, nuestra convicción y nuestra confianza en Dios. Y las dudas llegarán, pero el problema es quedarse estancado en las dudas. O el problema es quedarse viendo las dudas, hacerles caso y no hacer nada. No, las dudas van a estar ahí, y van a estar ahí muchas veces, pero tenemos que buscar en el Señor convicción, tenemos que pedirle que aumente nuestra fe y tenemos que agarrarnos al Señor con convicción y decir, yo creo en ti. Yo, como dice Pablo, yo sé en quién he creído. Todo lo que no se haga con fe para el Señor no sirve. Todo lo que hagamos para el Señor tiene que provenir de la fe. Y cuando hablemos del Evangelio, tenemos que hablar con fe, tenemos que hablar con convicción, porque tenemos argumentos para creer que es verdad y confiamos en que es verdad. Y el Señor dice, yo voy a estar contigo, pero la fe y la confianza es un ingrediente imprescindible. Ya antes de que muriera Jesús, cuando Abraham salió de su tierra, lo hizo por fe. Cuando Noé construyó un arca encima de una montaña, lo hizo por fe. Y Dios nos pide hoy que hagamos las cosas por fe y por confianza. La fe es nuestro motor y por eso tenemos que vivir con fe, guardar la fe y estar pendientes de que esa fe no quede muy tocada. Por otro lado, y aquí acabamos, es que la fe también va a ser nuestro objetivo. ¿Le podemos demostrar a alguien que Dios es real, que Jesús murió por nosotros? ¿Se lo podemos demostrar al 100%? No se lo podemos demostrar porque vivimos con fe y Dios esto lo sabe. Sabe que vivimos por fe, con confianza en Él, pero sin seguridad. La fe es la certeza, pero de lo que se espera y aún no tenemos. Pero también cuando le hablamos a otras personas con las que nos relacionamos día a día, a veces escuchamos esto de que ya me gustaría tener fe, ¿verdad? ¿Lo escuchasteis alguna vez? Ya me gustaría tener fe como la tienes tú. Pues yo tengo que deciros que esa persona que os dice que no tiene fe, la tiene. Tiene muchísima fe. Para saber la fe con la que vive una persona, solo tienes que ver en qué se apoya para entender el mundo, para darle explicación a lo que ve. Hay gente que dice que no tiene fe, que es atea, pero se apoya en algo para explicar todo lo que ve. Y eso es fe también. Y no son argumentos más válidos que los nuestros. Nos encontramos ateos, gente que dice... yo creo en la ciencia, yo creo en que las células se han puesto de acuerdo en una armonía para poder generar, es un caos, es una situación de azar puramente, pero realmente están teniendo fe en eso, tienen fe en que eso es así y basan su vida en esa filosofía y la siguen. Podemos decir que es casi como una religión, sin Dios, pero una religión. Después hay personas con las que nos relacionamos que son místicas o que tienen amuletos o que creen en la suerte o en el horóscopo. ¿Os dais cuenta? Son personas de fe realmente. Lo que pasa es que apoyan su fe en otra cosa. Hay gente budista que sigue otras filosofías de reencarnación, pero tienen fe y son personas de fe. Ahora, lo que tenemos que procurar es que esas personas de fe cambien su fe, se encuentren con la fe verdadera. Y nuestra fe es una fe que tiene base. Nuestra fe es una fe que tiene evidencias y que hay una probabilidad altísima de que sea verdad. Cuando vemos la resurrección a los 3 días, como decía hoy Pedro, es una señal para que nosotros confiemos. En eso nos basamos. ¿Cómo es posible que los apóstoles dieran un cambio tan radical si no fuera porque han visto a Jesús resucitado? ¿Cómo es posible que ese cuerpo que se ha buscado no se encontrara? Tenemos evidencias de nuestra fe y tenemos argumentos. Y muchas veces, cuando hablamos con personas,
nos ridiculizan o se burlan de nosotros o nos rechazan, y son personas que no tienen mejores argumentos. Y por eso es importante también que vivamos con fe, pero con una fe que está bien basada, que la pensemos y que nos fortalezcamos y confiemos en el Señor. Para ser efectivos en nuestro día a día, para poder hablar del Señor, tenemos que hablar con fe, lo primero, tenemos que hablar de fe, lo segundo, y tenemos que hablar para fe. La fe como un ingrediente básico. Y acabamos aquí. No sé si visteis que justo el versículo que me tocó exponer hoy es el que tenemos aquí. No sé muy bien por qué han puesto este versículo, pero me lo puedo imaginar ahí en el centro, porque es un versículo central. El Evangelio es el que nos da esperanza. El Evangelio es lo que estamos llamados a testificar y no avergonzarnos de él. Por eso está ahí en el centro y visible para que todo el mundo lo vea. Ahora, así como está ahí visible, también estamos llamados a que el Evangelio esté visible en nuestras vidas. Cada uno donde estamos. Y esto es un desafío, y por eso traje estos desafíos. Afrontar la vergüenza, descansar en el poder de Dios. ¿Qué papel tiene la humildad en nuestra vida? ¿Cómo está mi fe? Vamos a ver cómo aplicar algunas preguntas que podéis utilizar en el grupo de hogar, pero los que no vayáis también vamos a ir reflexionando sobre esto. En primer lugar, ¿qué lugar ocupa la vergüenza en mi vida? ¿Tiene una posición dominante? ¿Es la que hace de muro para que yo pueda hablarle de otras personas al Señor? ¿Está siendo un obstáculo para que otras personas conozcan la buena noticia, conozcan a Jesús a través de mí? ¿Estoy manteniéndome en una zona de confort cada día, sin atreverme a hablar de la esperanza que tengo? ¿Estoy siendo coherente o incoherente con esto? En segundo lugar, con respecto a descansar en el poder del Señor. Cuando hablo con otras personas, me estoy apoyando en argumentos humanos. ¿Fijo mi mirada en mi propia capacidad para convencer? ¿Soy consciente de que la salvación depende de Dios y de su poder? ¿Tengo en cuenta que Dios lo que me pide es que hable y que Él va a aprovechar mis oportunidades? ¿Vivo así? Estas son preguntas también para reflexionar. Tercer lugar, con respecto a la humildad, el tercer desafío. ¿Realmente veo a los demás como iguales, con las mismas luchas que tengo yo, o veo a la gente que está ahí fuera con superioridad moral? ¿Busco tener la razón simplemente o busco que otras personas confíen en Jesús como su Salvador? Intento conectar con ellos. ¿Hay personas que creo que no se merecen el amor de Jesús y no les hablo de Él? ¿Hay alguien así en nuestra vida con la que nos relacionamos que creemos que no se lo merece? ¿Veo a las demás iglesias como una sola iglesia o me centro en las diferencias que hay entre nosotros? ¿Cuál es nuestra actitud con respecto a esto? Y con respecto a la fe, ¿cómo está nuestra fe? ¿Me quedo anclado en las dudas o me afirmo en la esperanza que tengo en Jesús? ¿Hay alguna forma de luchar contra mi escepticismo cada día? Porque lo tenemos, pero ¿hay alguna forma de luchar contra él? ¿Cómo puedo conectar mejor con la fe de otras personas y que crean en Jesús como la verdadera fe? ¿Estoy hablando de la fe como una respuesta para el ser humano o estamos dando cargas a la gente? Muy bien, pues estas preguntas para reflexionar, para que podamos llevar y hablar el Evangelio en un mundo que lo necesita, necesitan esperanza y nosotros necesitamos renovar nuestra esperanza también. Así que voy a pedir al grupo de alabanza que suba y la canción que cantamos en el retiro, que creo que es muy oportuna, vamos como iglesia a hablar de esto, a decirle al Señor que no tenemos miedo, que vamos a hablar de Él, que queremos que Él esté presente en nuestra vida con poder para hablar a la gente, que confiamos y que descansamos en la esperanza que tenemos en su salvación. Así que esto va a servir de oración y ya con esto nos despedimos.